reinventarse. ¿Cuántas veces escuchamos esta palabra últimamente? ¿No? ¿Cuántas veces lo dijimos? Hoy se habla mucho de reinventarnos, pero si lo analizamos profundamente, muchas veces ese reinventarse en realidad es volver a la fuente, volver a las raíces, volver a lo que es verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que somos muy vulnerables, que todo nuestro alrededor es efímero, que hoy está y mañana ya no. Y todo esto genera una cierta angustia, pero lo importante es de que Dios ya sabía todo esto que iba a acontecer y nos lo dejó escrito. Este año 2020 va a quedar marcado en la historia, porque la pandemia marcó un antes y un después. La pandemia hubo mucha gente que minimizó la enfermedad, otras que la padeció, pero lo verdaderamente cierto, lo que es real, es que a todos nos ha marcado de una u otra manera. Algunos los afectó físicamente, eh, algunos porque de hecho tuvieron el COVID, pero otros que no tuvieron el COVID, también los afectó físicamente porque no pudieron hacerse los chequeos, no pudieron asistir a su médico especialista. Nosotros vivimos en una ciudad que tiene un hospital que es pequeño y para cualquier especialidad tenemos que trasladarnos a una ciudad más grande, más importante, y en este contexto no se podía. Así que todos los chequeos con especialistas quedaron postergados. Entonces también nos afectó físicamente. A otros lo tuvieron que vivir situaciones límites económicamente. Muchos, a lo mejor no le afectó tanto a la parte económica en sí, pero aquellos comerciantes que dependían del abastecimiento y los transportes no le traían la mercadería, entonces también afectó a la macroeconomía y a la microeconomía porque la gente no disponía del dinero que en otros momentos podía tener, porque los trabajos empezaron a faltar, porque los ahorros llega un momento que también se terminan. Entonces, todo esto va generando una cierta incertidumbre dentro de nuestro. Y a otros la parte emocional los devastó, porque el hecho de no poder estar con sus seres queridos en momentos puntuales que son importantes de la vida, como un nacimiento, como la partida de un ser querido, y no poder acompañarlos, esas cosas también afectan emocionalmente. El no poder estar con los nietos como uno quería, el no poder ver a los hijos. Entonces, de una u otra manera, la pandemia nos afectó a todos. Pero ¿saben qué? Esta situación sanitaria, algunos que estaban a favor de la cuarentena, otros que estaban en contra de la cuarentena y otros que ya estábamos hartos de la cuarentena, todo esto hace que uno se vaya como desgastando. Y la parte espiritual no es ajena, porque somos un todo. No podemos separar la parte física, la parte emocional, la parte racional, la parte espiritual, porque soy toda una persona. Y la parte espiritual también se vio afectada. En un principio nos vino bien para también reinventarnos y volver nuevamente a la fuente, porque muchas veces la habíamos dejado de lado. Y la Biblia lo dice clarito. ¿Saben qué? En Lucas 21, del 25 al 28, pueden leerlo para adelante, y dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos,
habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra. Las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Díganme si la angustia no está a la orden del día. Pero bueno, el enemigo está como león rugiente. Eso también lo dice la palabra. Dios sabía de toda esta situación y nos estaba alertando, y a veces nosotros no lo escuchábamos o escuchábamos a medias. Y dice también en la palabra, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor queriéndonos devorar. Y en un momento se cerraron las iglesias. ¡Wow! Nos vino bien en la parte eclesiástica porque también nos tuvimos que reinventar. Y en un montón de las redes sociales se veían estos dibujitos que decía, con el COVID te cerré las iglesias. Y Dios le decía, al contrario, abrí una en cada casa. ¿Por qué? Porque también tuvimos que aprender en este reinventarse, volver a la fuente. Y nos dimos cuenta que la iglesia no eran los ladrillos, que tanto tiempo nos ocupamos y hasta nos preocupamos por tener un buen sonido, una buena iluminación, que no digo que esté mal, ¿no? Pero a veces eso nos apartó de lo que realmente era nuestro llamado. El Señor dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Y no solamente eso, sino que la palabra también nos lo dice una y otra vez. ¿No saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? En Corintios lo tienen a esto. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Vos sos iglesia, yo soy iglesia, nosotros somos iglesia. Y descubrimos que las paredes no eran la iglesia, sino que nosotros formamos la iglesia. En ese reinventarse y en realidad en ese volver a las fuentes. Tener las reuniones en forma virtual, también hubo que reinventarse porque tuvimos que aprender a usar la tecnología, los celulares, la compu, los programas, aplicaciones, que a veces para los jóvenes está todo bien y es fácil, pero para la gente mayor se complica y eso genera también angustia. Y Dios también sabía todo ese tipo de cosas, pero también era necesario para sacarnos a veces de nuestra zona de confort y para que estemos dispuestos a aprender nuevas cosas para llevar el evangelio, pero también para que nos diéramos cuenta de que esta situación, esta pandemia era real y que la palabra también nos dice, a ver, ojo, tengan cuidado, porque el prudente ve el peligro y se esconde, pero los necios siguen adelante, pero también después sufren las consecuencias. Entonces, como realmente no queríamos sufrir las consecuencias, tuvimos que aprender a usar la tecnología, porque no nos podíamos encontrar físicamente, pero necesitábamos encontrarnos. Y la verdad que esta forma virtual nos ayudó a poder encontrarnos. Y también decían que la pandemia iba a sacar lo bueno, que íbamos a ser solidarios. Y en realidad, las situaciones límites, las situaciones críticas que cada uno atraviesa y vive, sacan lo que llevamos dentro. En las situaciones límites sale lo que realmente somos, lo mejor y lo peor de cada uno. Así que también teníamos que volver a la fuente. ¿Para qué?
para que no nos creamos nada, para que el Señor es el victorioso y con Él somos victoriosos, pero sin Él no somos nada. Y en el Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo, a tu sierva, de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio. Que Dios nos ayude a ser íntegros. Que Dios nos ayude a sacar eso malo que está adentro nuestro, que lo podamos sacar para que Dios lo pueda transformar. Y a veces, en medio de las pruebas, es justamente donde se prueba el producto. Y también es donde Dios prueba nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra templanza. Y a veces salimos victoriosos y a veces salimos desaprobados y volvemos a desaprobar una y otra vez. Bueno, Señor, ayúdame a ver mis errores ocultos. ¿Para qué? Para que vos los puedas transformar. Moldéame, Señor, moldéame a tu imagen. Señor, necesito de vos. Y Padre, yo sé de que nada de lo que me pueda pasar, vos estás ajeno. Porque sabemos que Dios es el que dispone todas las cosas. Y Él en su palabra nos dice, a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Pero hay una condición, a los que aman a Dios. En Romanos 8:28 nos dice, a los que aman a Dios, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, Señor, sé que te amo. Ayúdame a ver la parte buena de toda esta situación. Ayúdame a confiar en vos, a mantenerme firme, porque todo esto es solamente el principio de males. Dios nos lo dice en su palabra. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad y ¿cómo? En oración. La respuesta es siempre la misma. La fuente es siempre la misma. La fuente es Dios. Las herramientas es la palabra, es la oración. Nos dijo que todas estas cosas iban a suceder y aún peores. No es que yo quiera ser alarmista, pero quiero ser realista. Y no solamente eso, así como reconozco que Dios anunció todas estas cosas en su palabra, Él también nos dio la salida y nos dio la fortaleza para poder atravesarlas. Porque dice que nada de lo que nos pasa, Dios está ajeno y Dios no nos va a dar nada que no podamos soportar. Y su palabra es fiel desde un principio hasta lo último. Entonces lo creo y en los momentos difíciles, Señor, ayúdame a que realmente lo pueda poner por obra. Primera Corintios dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Lo creo. Señor, a veces también dudo, por eso ayúdame a creerte, a aferrarme a tu palabra para que la pueda hacer carne en mi vida, en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Las animo que no se inquieten por nada, porque el enemigo nos va a llenar de toda esta información negativa. Salimos a la calle y nos dicen, la temporada va a ser mala, las cosas suben de precio, los casos suben, no hay un soporte sanitario en nuestra ciudad que pueda albergar los posibles casos. Todo eso puede pasar, no lo niego, pero la palabra
también es real. Y dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión estén con oración y con ruego, preséntense pues todas las peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica humana, toda estratégica económica, financiera, global de este mundo, Dios sobrepasa todo entendimiento. Y Él cuidará nuestros corazones y cuidará nuestros pensamientos. Pero para eso también tenemos que obedecerle. Y vieron esa consigna que se puso en la semana. ¿Por qué decíamos en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en eso pensar? Es porque el Señor nos dijo, piensen en esto, porque el enemigo está como león rugiente y los va a descender lluvia de malas noticias. Van a venir un montón de situaciones adversas en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro. En eso pensad, dice el Señor. Y Él nos va a dar las fuerzas. Él nos va a dar las fuerzas. Pero para eso tenemos que aferrarnos a Él. Porque Él es la única solución. Filipenses 4:8 se los leo porque es hermoso. Por lo demás, hermanas, todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de ser alabado, en eso pensar, en eso meditemos, en eso estemos poniendo nuestras fuerzas, porque el Señor nos va a dar las fuerzas. Estamos cansadas, hartas a veces, sí, es verdad, pero el Señor da fuerzas al fuerte, no. El fuerte no necesita del Señor, pero el Señor da fuerzas al cansado. Me da fuerzas a mí, porque estoy cansada. Te da fuerzas a vos, porque también estás angustiada. Y aumenta el vigor del débil. Aumenta nuestro vigor. Él es nuestra fortaleza. Y por eso declaro, aunque a muchos no les gusta declarar, declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no lo declaro yo, lo declara la Escritura, y esa es justa, es fiel, es verdadera. En esa pensad, a esa aferréate, a esa aferrémonos, porque no hay pandemia que Dios no pueda vencer. Y Él nos da la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No lo entiendo, lo miro con estos ojos carnales y no lo veo. Pero cuando lo miro con los ojos espirituales, entonces lo creo y el Espíritu Santo se aviva en mí. Espíritu Santo, ven con tu fuego divino a cada una de estas mujeres, a cada una de nosotras que te necesitamos, que te anhelamos y que creemos que vos sos nuestro gran consolador. Gloria a Dios, que Dios la bendiga en este día. Amén.